Uno de los misterios más profundos de la Iglesia permanece sin resolver hasta el día de hoy, pero en este año 2024, la respuesta parece estar más cerca que nunca. San Malaquías dejó una profecía sobre el final de un reinado papal, un evento que podría sacudir los cimientos mismos de la Iglesia. Una profecía que, siglos después de ser escrita, parece estar a punto de cumplirse. Las inquietantes acciones y palabras del Papa actual parecen anunciar un desenlace inminente. Descubre con nosotros en este video los secretos ocultos tras la profecía de San Malaquías y cómo podrían cambiar la historia para siempre. La profecía de San Malaquías. La autoridad del Papa se deriva directamente de la primacía de San Pedro entre los apóstoles y del liderazgo que Cristo le designó cuando estableció su Iglesia. La autoridad dada por Cristo a San Pedro y a sus sucesores, los papas, se llama la primacía de Pedro. Aunque el papel del papado ha evolucionado a lo largo de los siglos, es el Papa, el vicario de Cristo, quien tiene la autoridad final para resolver y aclarar cuestiones de fe y moral. Y es él quien ayuda a preservar la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, el Papa tiene un papel extremadamente importante para la Iglesia. Sin embargo, una profecía de San Malaquías parece indicar que la era del Papa pronto llegará a su fin. San Malaquías nació en 1094 y falleció en 1148. Fue conocido por sus milagros y curaciones, pero es mejor conocido por las profecías de Malaquías. La Iglesia Católica confirma la autenticidad de San Malaquías, así como las predicciones y visiones de San Malaquías. De hecho, en 1190 fue canonizado por el Papa Clemente III. San Malaquías tuvo una visión del futuro mientras visitaba Roma en 1139 d.C. La visión era una lista de los siguientes 112 papas que gobernarían desde ese momento hasta el fin de los tiempos. La visión también daba breves descripciones en latín sobre cómo se identificaría al Papa. Escribió la visión y se la entregó al Papa de la época. Las visiones escritas se perdieron en los archivos de la Iglesia Católica durante cientos de años. Cuando finalmente fueron reveladas, los líderes de la época encontraron notables similitudes entre la profecía y los papas de los años anteriores. En la profecía papal de San Malaquías, predijo que solo habría 112 papas desde ese momento. ¿Te estás preguntando en qué era papal nos encontramos actualmente? No necesitas contar más, te lo revelaré ahora mismo. Hemos visto a 111 de ellos venir y partir. Aquí está lo que la profecía de San Malaquías dijo sobre el 111º Papa, que es el líder de la Iglesia Católica. Gloria Olivi, que significa la gloria del olivo. El 111º Papa fue elegido el 20 de abril de 2005, el Papa Benedicto XVI. El mismo Papa Benedicto XVI predijo un reinado corto en comentarios a los cardenales justo después de su elección, debido a su edad y salud. Incluso el propio Papa dice que su reinado será breve. Pedro el Romano. La profecía de San Malaquías parece ser correcta una vez más. ¿Qué pasa con el último Papa en la profecía papal? Esta es la predicción de San Malaquías sobre el último Papa. En la persecución extrema, la sede de la Santa Iglesia Romana será ocupada por Pedro el Romano, quien alimentará a las ovejas a través de muchas tribulaciones, en el momento en que la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el formidable juez juzgará a su pueblo. La referencia a una ciudad de 7 colinas proviene del Apocalipsis, que dice que la Babilonia estará asentada sobre 7 montañas. Esto, y la declaración sobre la tribulación y el juicio, han llevado a muchos a interpretar que el 112º Papa de Malaquías será el Papa que presida durante los últimos tiempos, lo que significaría que estamos muy cerca. Pedro el Romano, el Papa al que corresponde este título, es el Papa Francisco, quien no está asociado con Roma, excepto en el sentido vago de que, como todos los papas, es un católico romano. La conexión más cercana al nombre Pedro que tiene es que el padre de San Francisco de Asís, por quien fue nombrado el Papa Francisco, se llamaba Pietro. El 112º Papa está aquí y se llama Francisco, pero hasta ahora no ha hecho nada que indique que es esta entidad maligna que muchos están esperando.
Pero recuerda que, supuestamente, Satanás lo convencerá en algún momento. Quizás simplemente aún no es el momento. Recuerda la predicción de San Malaquías sobre la ciudad de las 7 colinas siendo destruida, porque encontraremos que coincide con la profecía bíblica a medida que continuamos. Las interpretaciones de la profecía divergen, con defensores y detractores ofreciendo perspectivas contrastantes. La pregunta de si el Papa Francisco significa el último Papa sigue sin resolverse. Es un tema que sigue intrigando a muchos, pero en última instancia, solo el tiempo lo dirá. El 102º Papa. El 12 de marzo de 2013, los cardenales entraron al Vaticano y se cerraron las puertas. ¿Sería un cónclave largo o corto? Nadie lo sabía. La primera votación papal se realizó esa tarde. Pronto, humo negro emanó de la chimenea de la Capilla Sixtina. No se eligió un papa. El 13 de marzo, se realizaron 2 votaciones por la mañana. De nuevo, humo negro. Ninguna elección. Después del almuerzo, los cardenales debían emitir 2 votos más. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de la Capilla Sixtina? Nadie afuera lo sabía. Se mantenía el secreto total. La sesión de la tarde continuó hasta bien entrada la noche. No hubo humo, ni blanco ni negro. Debido a la demora en la señal, algunos comenzaron a especular que se había elegido un papa. Finalmente, el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina. Poco después se hizo el anuncio: Habemus Papam. Tenemos un papa. Francisco es el primer papa no europeo y el primer papa elegido de la orden jesuita. Desde que se convirtió en sacerdote, Bergoglio ha sido especialmente conocido por vivir una vida humilde y ministrar a los pobres. Mientras era arzobispo de Buenos Aires, se negó a vivir en la elegante residencia del obispo, eligiendo vivir en un pequeño apartamento. Rechazó el uso de la limusina normal del arzobispo, optando por tomar el autobús a su oficina todos los días. Luego, el Papa Francisco decidió que no residiría en la residencia papal utilizada por sus predecesores desde 1903. En su lugar, haría su hogar en la mucho más modesta Casa Santa Marta. Inmediatamente quedó claro para todos que este sería un papa muy diferente. El Papa Francisco, un nombre nunca antes tomado por un papa, lavando los pies de presos comunes y negándose a vivir en el palacio papal, ha sido un jesuita durante más de 40 años, por lo que la historia jesuita es su historia. Francisco dirigió a los jesuitas en Argentina desde 1973 hasta 1979, un período durante el cual la orden estaba esencialmente en conflicto con el Vaticano. Como arzobispo de Buenos Aires, elevó la conciencia sobre la pobreza y habló sobre la justicia social. La simplicidad externa del Papa Francisco oculta una determinación férrea de avanzar los principios jesuitas, especialmente sobre la importancia de las enseñanzas católicas tradicionales y la protección de los pobres y los oprimidos. Esa determinación emergió durante el servicio de Bergoglio como el principal líder jesuita de Argentina a partir de 1973. Se decía de él que era un tipo duro que se aseguraba de que sus hombres cumplieran con las normas. Creo que encontrarás a un hombre que es conservador teológicamente, pero muy fuerte en cuestiones de justicia social, dijo uno de sus asociados. Con una persona tan justa y caritativa, ¿es posible que esté del lado opuesto a Dios? Supongo que no. La profecía del fin del mundo. Muchos creen que este último papa, que es el líder de la Iglesia Católica Romana, estará en alianza con la bestia, también conocida como el Anticristo, que sirve a Satanás. Puedes ver esto en el Apocalipsis 13. Muchos creen que el último papa en la profecía papal de San Malaquías será inspirado por Satanás y ganará la lealtad y adoración mundial. De hecho, muchos creen que el último papa podría ser el falso profeta, quien es una entidad maligna en la Biblia que sirve al Anticristo y ayuda a engañar a todas las naciones para que sigan al Anticristo como si fuera el verdadero Cristo. Este falso profeta incluso establecerá una imagen de la bestia y asistirá en la creación del sistema de la marca de la bestia.
El apóstol Pablo advirtió que los líderes religiosos se apartarían de la verdadera iglesia y usarían enseñanzas falsas y engañosas para ganar seguidores. Pablo también advirtió que al final de los tiempos, muchas personas apartarían sus oídos de la verdad y se volverían hacia fábulas. Pablo además advirtió que justo antes del regreso de Jesucristo, un líder religioso poderoso e influyente haría milagros que engañarían a muchas personas para que creyeran mentiras, porque no recordarían o amarían la verdad. Este falso líder religioso estará en alianza con un líder político poderoso que tomará el control de un imperio romano revivido que surgirá en Europa. Es coincidencia que la Biblia también declare que en los últimos tiempos, la ciudad de las 7 colinas, que es la ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica y ubicada en Roma, será destruida? Investigamos esta similitud entre la profecía de San Malaquías y la profecía papal y cómo se relaciona con la Biblia. La profecía de San Malaquías, punto de interés. Roma o el Vaticano pueden ser parte del imperio del Anticristo. Como aprendimos anteriormente, tiene la mayor cantidad de sangre de los mártires de Jesús, debido a las matanzas de cristianos por parte del Imperio Romano bajo Nerón y otros. Crucificaron y decapitaron a la mayoría de los apóstoles y mártires allí. Matar cristianos era un deporte para ellos. De hecho, solían tener estas arenas donde todos los romanos se reunían, y los anfitriones romanos hacían que los niños cristianos usaran pieles de oveja. Les decían a estos niños cristianos que era un juego, abrían las puertas de la arena y los niños cristianos salían corriendo con las pieles de oveja, haciendo los ruidos de ovejas. Los niños cristianos no sabían que los romanos tenían lobos hambrientos esperando para devorarlos, todo para el entretenimiento de los romanos. Continuemos con las predicciones de San Malaquías. El Apocalipsis dice que Roma, o el Vaticano, están situados sobre 7 colinas. La ciudad del Vaticano es la única ciudad que controla muchas naciones, pueblos y reyes a través de la Iglesia Católica. Es conocida por toda la mercancía mencionada en el libro del Apocalipsis. Y dado que Juan escribió este libro en la isla de Patmos, que es una prisión romana, supongo que podemos ver por qué Juan necesitaría escribir la palabra misterio para poder mostrar la visión que se le dio a otros cristianos y no tenerla confiscada, porque a los romanos no les gustaría leer sobre su propia desaparición. Debemos mantener nuestros ojos en Roma y el Vaticano, porque parecen encajar bien con la descripción de la mujer misteriosa. Este estudio bíblico sobre las predicciones de San Malaquías revela que la profecía del fin del mundo de San Malaquías coincide bastante bien con la profecía bíblica de los últimos tiempos, y que las profecías de San Malaquías sobre el futuro al menos deben ser consideradas como potencialmente verdaderas. Parece que San Malaquías podría haber sido genuino, pero el tiempo lo dirá. Y recuerda esto, por favor. Es demasiado pronto para medir el alcance de la influencia probable de Francisco en los eventos del fin de los tiempos. La sucesión apostólica. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en el Papa Benedicto XVI en abril de 2005, algunos asumieron apresuradamente que sería el último papa antes del regreso de Jesucristo. Se equivocaron. Recuerda que Juan Pablo I solo sirvió durante 33 días en 1978, el año de los 3 papas. El papado de Francisco podría ser breve, preparando el escenario para un sucesor más carismático, o podría ser largo y lleno de drama. Lo que sí sabemos es que, basándonos en el claro registro de la historia y la escritura, la afirmación de Francisco de ser el sucesor de Pedro y el titular moderno de la autoridad de Cristo es una exageración basada en tradiciones humanas, no en la palabra de Dios. Los cristianos deben estar en guardia y no ser engañados por afirmaciones falsas, especialmente a medida que se acerca el fin de los tiempos y aumentan las decepciones religiosas. ¿Qué pasaría si el Papa Francisco fuera el último papa? Se supone que los papas deben agotar el tiempo y simplemente esperar a que llegue la hora. La renuncia de Benedicto XVI en 2013 hizo que alguien llorara y envió ondas de choque por todo el planeta. En la sala del consistorio,
Antes del colegio cardenalicio, Benedicto leyó su intención. Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a una edad avanzada, ya no son adecuadas para un ejercicio adecuado del ministerio petrino. Para gobernar la barca de San Pedro y proclamar el Evangelio, se necesitan tanto fuerzas de mente como de cuerpo. Por esta razón, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Hoy, el Papa Francisco, a los 87 años, decide, con la pura fuerza de la voluntad humana o la determinación obstinada, realizar sus deberes pontificios diarios. Nuestro Papa jesuita mantiene un horario de viaje agotador para 2023 y no ha mostrado ninguna indicación de que planee desacelerar este año, aparentemente diciéndonos a todos que, a pesar de respirar con un solo pulmón desde la adolescencia, está fuerte y saludable. Sin embargo, experimenta problemas de movilidad debido a ataques de ciática y una rodilla muy mala, lo que le obliga a usar una silla de ruedas. Lo que realmente alimenta la especulación sobre un cambio de liderazgo es la visita anunciada del Papa Francisco a la ciudad italiana central de L'Aquila. La basílica en L'Aquila alberga la tumba sagrada de San Papa Celestino V, un monje benedictino que en 1294 reinó, renunció, huyó de Roma y regresó a su ermita en las colinas del centro de Italia. En 2009, el Papa Benedicto visitó L'Aquila, oró en la tumba de Celestino y dejó su propio palio sobre la tumba. 4 años después, el pontífice alemán siguió los pasos de Celestino y renunció. Reflexión final. Vamos a hacernos una pregunta hipotética. ¿Qué pasaría si el Papa Francisco fuera el último papa? La verdad es que ningún líder humano vive para siempre. Con plena conciencia de la seriedad de este acto, con plena libertad, si el Papa Francisco renuncia al ministerio petrino, solo tendría que recitar las razones de Benedicto para tal decisión. ¿Debería la Iglesia estar preocupada? Lo que sabemos es que la sucesión apostólica está construida sobre una roca sólida. Jesús mismo nombró al primer papa Pedro. La palabra griega Petros significa roca, y solemnemente declaró: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». En su vuelo de regreso a Roma desde Corea del Sur en 2014, el Papa Francisco jugueteó con la idea de 2 o 3 años y luego la casa del Padre. Un año después, le dijo a la periodista Silvia Poggi: «Mi pontificado será corto, 4 o 5 años, no sé, tal vez 2 o 3. Siento que el Señor me ha colocado aquí por un corto tiempo, nada más». ¿Estaba pensando en la muerte o en la renuncia papal en ese momento? Es difícil hablar del futuro. ¿Se cumplirá la profecía en un futuro cercano? Pero una cosa de la que debemos estar seguros es que sin el Papa, la Iglesia sería como un niño perdiendo a sus padres, extremadamente caótica y confundida. ¿Por qué tenemos un Papa? Jesús tuvo innumerables almas que aprendieron de él, pero solo tuvo 12, con los que trabajó de manera íntima. Fueron enviados en una misión apostólica muy específica después de ser entrenados por el mismo Cristo. De esos 12, hubo 3 que seleccionó para estar en su círculo más cercano de amigos: Pedro, Santiago y Juan. Cada uno de los 3 recibió un papel especial en la Iglesia. Pedro fue la roca sobre la que Jesús construiría su Iglesia, ya que todo grupo necesita un líder, alguien que emita el voto decisivo. Así también lo necesitaban los apóstoles y los obispos. Simón Pedro, el pescador, se levantó a la ocasión. En su línea hay papas que se convirtieron en santos y papas que fueron menos que santos, pero cada papa recibió una autoridad especial de Dios para guiar la Iglesia durante un tiempo. Como humanos, todos tienen pecados, incluido el mismo Pedro y hasta sus sucesores. Entonces, ¿por qué Jesús confiaría su Iglesia a humanos, a pecadores? No es que Jesús no supiera que la gente iba a pecar, Él lo sabe todo, es Dios. La Iglesia, como Jesucristo, es tanto humana como divina. Así que, mientras la Iglesia está divinamente guiada por el Espíritu Santo
y es perfecta en sus enseñanzas, todavía está compuesta de humanos que son imperfectos. El pecado existe en los bancos de las iglesias tanto como en las sacristías, y aun cuando la gente en liderazgo peca, eso no hace que las leyes o verdades de Dios sean menos válidas o veraces. Cristo sabía que Pedro no era perfecto, pero aún así lo eligió para la importante tarea de guiar la iglesia en la tierra. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del inframundo no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El evento en el que Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro es un gran acontecimiento. ¿Por qué es un gran acontecimiento? Porque un cambio en el nombre de alguien señala un cambio en la esencia de una persona. Mientras que la roca fue utilizada para hablar de Dios e incluso de Abraham en el Antiguo Testamento, Pedro es la única persona designada como la roca por Cristo. Para ser claros, esta designación no significa que Pedro se volvió divino, pero digamos que conlleva una asistencia divina, una asistencia que Jesús nos promete. Jesús le dice a Pedro que va a construir su iglesia. Aunque es una declaración bastante directa, algunas personas creen que la primera vez que Jesús dice roca se refiere a Pedro, y la segunda vez que lo dice se refiere a sí mismo. Jesús promete que el inframundo no prevalecerá contra la iglesia. Bien, entonces, ¿qué significa que el mal nunca prevalecerá contra la iglesia? La gente señala los problemas modernos dentro de la iglesia o los escándalos como una especie de prueba de que Cristo estaba hablando de sí mismo como la iglesia, no de una iglesia en la tierra. Eso no es cierto. Se pueden perder batallas, pero nunca la guerra. La iglesia siempre prevalecerá. Cristo nos promete eso. Jesús le da a Pedro las llaves. Las llaves no solo dejan entrar a las personas, también las excluyen. Las llaves significan poder. Esta acción también es bíblica, como se ve en Isaías 22. El primer ministro de Israel recibe las llaves, y con ellas, el poder para gobernar al pueblo de Dios en la tierra. Lo que Jesús estaba haciendo no solo fue un hito para el futuro, sino también algo arraigado en el pasado. Piensa en lo que dice Lucas 10:16. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jesús le da a Pedro el poder de atar y desatar. ¿Qué significa eso? Poder sacramental a través de la confesión y la reconciliación. Pregúntate, ¿cómo sabrían Pedro, los apóstoles o cualquier sacerdote qué pecados atar o desatar si no hubieran escuchado primero los pecados? Y Jesús es muy claro, tienen autoridad en la tierra que cuenta en el cielo. Desde que Pedro fue martirizado, hemos sido bendecidos con una sucesión apostólica ininterrumpida. Es por eso que hemos tenido un sucesor en la silla de Pedro desde su crucifixión en el siglo I. Algunos afirman que la Iglesia en ocasiones ha tenido múltiples papas. Eso no es cierto. En ciertos momentos ha habido más de una persona reclamando ser el pontífice. Sin embargo, solo ha habido un papa verdadero a la vez. ¿Dios elige al papa? Con cada papa elegido, la gente comienza a anunciarlo como la elección de Dios y a hablar como si en cada cónclave el mismo Espíritu Santo seleccionara al papa. Es habitual que la gente hable de esa manera en la alegría que ocurre cada vez que se elige un nuevo papa. Ese tipo de lenguaje es comprensible como una forma de construir confianza para el nuevo pontificado. Pero, ¿es literalmente cierto? ¿Realmente selecciona el Espíritu Santo al mejor hombre? Los cardenales en un cónclave ciertamente invocan al Espíritu Santo y buscan su guía, pero él no anula su libre albedrío. Entonces, ¿en qué sentido puede decirse que la elección de un papa es la voluntad de Dios? Todo lo que sucede en la historia tiene lugar bajo el cuidado providencial de Dios. Por su omnipotencia, Dios podría detener cualquier evento de ocurrir, y si algo sucede, es porque Dios lo permite. La elección de un papa, por lo tanto,
Puede decirse que es la voluntad de Dios en el mismo sentido que cualquier evento histórico puede serlo. En este sentido amplio, sin embargo, el hecho de que algo sea la voluntad de Dios no garantiza que Él lo apruebe. Puede ser la voluntad de Dios permitir que un hombre cometa adulterio, pero eso no significa que apruebe el acto. ¿Está la elección de un papa en conformidad con la voluntad de Dios solo en este sentido mínimo, o implica algo más grande? Aunque Dios no anula el libre albedrío humano, sí ofrece orientación. Jesús le dio ciertas promesas a la Iglesia en este sentido, declarando: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Dios ha prometido así guiar a la Iglesia. También ha prometido esto a los individuos. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproches, y le será dada. Si un hombre busca la guía de Dios, puede contar con que le será dada. Esto no significa que será fácil de escuchar o entender, o que el hombre actuará en consecuencia, pero sí significa que Dios ofrecerá su asistencia de alguna manera. De manera similar, cuando el colegio de cardenales busca la guía de Dios en un cónclave, pueden estar seguros de que Él la dará. De hecho, dado el peso de la decisión que enfrentan los cardenales y las implicaciones que tendrá para toda la Iglesia, pueden esperar que Él proporcione una guía aún mayor. Esto no garantiza que la guía sea fácil de escuchar o entender, o que los cardenales actúen en consecuencia, pero sí significa que la asistencia de Dios será proporcionada. Presumiendo el discernimiento y la buena voluntad de los cardenales, podemos suponer que el hombre que eligen fue elegido de acuerdo con la guía de Dios y por lo tanto su elección fue la voluntad de Dios en un sentido mayor que si Dios simplemente lo permitiera. Debemos tener cuidado de no asumir que solo hay una opción correcta para el Papa, porque el proceso de seleccionar un Papa es similar al proceso de seleccionar un cónyuge. La cultura popular a veces promueve la idea de que todas las personas tienen un alma gemela, un solo individuo que deberían casarse. Pero la realidad es más compleja. Cada posible matrimonio tiene diferentes fortalezas y debilidades, y dependiendo de a quién elijas, tu matrimonio se desarrollará de diferentes maneras. Pero eso no significa que haya un mejor candidato que debas encontrar. Incluso si lo hubiera, identificar a esa persona con confianza no puede lograrse humanamente, dado el número de factores y la cantidad de incógnitas en juego. De manera similar, los candidatos al papado tienen diferentes fortalezas y debilidades. Dependiendo de a quién elijan los cardenales, el próximo papado se desarrollará de diferentes maneras, pero puede que no haya una sola mejor opción, o una que sea humanamente conocible. Una vez hecha una elección, sin embargo, entra en juego un nuevo modo de la voluntad divina. En el caso de un matrimonio, una vez que intercambias votos, es la voluntad de Dios que trates a esa persona como tu cónyuge. El ámbito de posibilidades que existía antes se ha reducido ahora a una sola persona, y esa persona es tu cónyuge ordenado divinamente. Dios ordenó que sean cónyuges en el momento en que se intercambiaron los votos, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora es tu trabajo hacer que el matrimonio funcione, no preocuparte por los y sí o los que hubiera pasado. De manera similar, cuando un hombre acepta su elección como papa, se convierte en el papa ordenado divinamente, y ahora es trabajo de todos en la Iglesia apoyarlo en las diversas maneras que sean apropiadas para su posición, para hacer que el papado funcione. Los cónyuges no son perfectos, y los papas tampoco. Así como cada matrimonio tiene desafíos y requiere trabajo, también lo hace cada papado. Nadie sabe cuándo será el próximo cónclave, pero podemos extraer varias implicaciones de todo esto. Primero, podemos estar seguros de que, dado que los cardenales buscan la guía de Dios, Él se la dará como ha prometido. Segundo, incluso si hacen una elección subóptima, podemos estar seguros de que Dios finalmente sacará el bien de ello, porque, en todo, Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Tercero, necesitamos orar.
Necesitamos orar ahora para que se elijan buenos cardenales, y cuando se reúnan en cónclave, necesitamos orar para que busquen y sigan sinceramente la guía de Dios.